Hola y bienvenidos. En esta ocasión, a lo que respecta a la materia de Derecho Procesal Penal, se nos ha asignado la prueba ilícita. De esta manera me encuentro acompañada con mis compañeras Daniela Alexandra Chicanoy Quejuan, Juliana Fernanda Arcos Bravo, Dubi Jojoa Josa, Nardia Angélica Telput y mi persona Carol Andrea Sáenz. Para ponerlos en concepto, cuando nos referimos a la prueba ilícita, nos dice que es aquella que se obtiene con vulneración a los derechos fundamentales de las personas, como los conocemos: la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima y aquellas cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o desagradantes, bien haya sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr un medio probatorio. Como bien sabemos, la prueba ilícita tiene unas características. En la primera característica tenemos la consagración constitucional de la prueba ilícita, la cual tuvo como finalidad que se dejen de presentar abusos en las labores de investigación y juzgamiento, como por ejemplo la captura sin orden judicial, la incomunicación del aprehendido, el interrogatorio judicial sin defensor, no poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente en un término razonable. Ojo, cualquier forma de sugestión, coacción o violencia física o psíquica, el engaño, la intimidación, afecta la libre voluntad del imputado, aislamiento carcelario, narcoanálisis, tortura física o tormento, entre otras. La prueba ilícita puede ser el afecto de un falso o de un soborno en la actuación o de una falsedad del documento público o privado. En la segunda característica tenemos que el derecho penal tendrá como fundamento a la dignidad, que marca una nueva orientación en el proceder judicial, el cual servirá de faro para el legislador y el operador judicial. En la tercera característica tenemos: si la prueba ilícita presentada en el juicio en consecuencia de tortura, desaparición forzosa o ejecución extrajudicial se genera de la actuación procesal. Dentro de la cuarta característica tenemos: el derecho a la intimidad engloba todo aquello que una persona reserva para su círculo familiar más cercano y que en general comparta unos fines que van desde la protección del domicilio hasta el secreto de las comunicaciones, pasando por la intimidad individual y personal. El sistema jurídico protege la intimidad individual de dos maneras. Primero, que uno requiere de una expectativa razonable de reserva al derecho de la intimidad y al que uno impone al titular del derecho. Otro que opera por un expreso mandato constitucional, como es el caso de la protección del domicilio, las telecomunicaciones por retención y la apertura de correspondencia ilegal, entre otras. Dentro de la quinta característica tenemos el registro y allanamiento, que cualquier intromisión arbitraria, innecesaria, desproporcionada del Estado o de los particulares genera una ilicitud, quitándole vocación probatoria al medio de conocimiento judicial, a los elementos materiales probatorios y a la evidencia física, recaudados en el domicilio de esta. Debemos tener en cuenta que debe excluirse toda la evidencia incriminatoria hallada a causa del registro, por ejemplo, el acta de cateo, práctica sin consentimiento del titular o mediante la resolución judicial de un juez de garantías. El derecho al registro de las comunicaciones es protegido en el sistema constitucional con categoría esencial en la facultad de comunicar libremente el pensamiento de forma reservada con relación a destinatarios específicos y excluir sus experiencias y expectativas a personas que no son de su confianza. Causas de la ilicitud. Tenemos pruebas irregulares o defectuosas, las cuales son aquellas en cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria
y se ha practicado sin los requisitos legalmente establecidos para la obtención y práctica de la prueba. Como segunda causa tenemos prácticas obtenidas o practicadas con violación de derechos fundamentales. Tratamiento de la prueba ilícita. El funcionario debe rechazar las pruebas ilícitas, lo que significa que debe hacer desde el principio si percibe la causa de la ilicitud. El juez debe constitucionar en defensa del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos en los trámites ordinarios. El juez debe admitir en la actuación de elementos materiales probatorios y evidencia físicas obtenidas con la vulneración de un derecho o garantía fundamental. El juez no debe valorar ni apreciar la prueba para que sobre esta emita una sentencia, puesto que estos medios de conocimiento no están motivados a los exámenes de pertinencia, eficacia, utilidad y necesidad. Si no es posible detectar el vicio o por cualquier otro motivo, la prueba ingresa al proceso. Dicho en lo anterior, se trae como fundamento el artículo 360 del Código del Procedimiento Penal, el cual dispone que la prueba ilícita, el juez excluirá la práctica o adopción de medios de pruebas ilegales, incluyendo los que han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Exclusión de las pruebas ilícitas. El contenido de las pruebas debe llevar a la verdad, cometido por el cual se ha postulado dos teorías. Primero, teoría de la admisibilidad de la prueba ilícita y segundo, teoría de la admisibilidad de la prueba ilícita. Reglas de exclusión de la prueba. Estas se encuentran consagrados en el artículo 455 del Código General del Proceso como nulidad de la prueba ilícita, que para los efectos del artículo 23 se deben considerar los criterios de vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, fuente de independiente. La regla de exclusión puede aplicarse en cualquier fase del proceso, sea en las fases de indagación y acusación, en las cuales solo es posible ofrecer elementos materiales de prueba o en etapa de juicio. La exclusión de la prueba por considerarse ilegal se realiza no en las audiencias preliminares de control de legalidad, sino que presiden los jueces de control de garantía preparatoria, como se viene señalando en este proverbio, o excepcionalmente en el trámite de juicio, según el momento que se conozca la información con fundamento en la cual se predique su contrariedad con el ordenamiento jurídico. El juez de control de garantías en relación con los actos de investigación y diligencias en cuya práctica se limitan o reducen derechos fundamentales del iniciado o imputado. Tiene tres posibilidades: declararlas legales, ilegales o ilícitas. El juez con funciones de control de garantías de los actos de investigación podrá conducir a la declaratoria de ilicitud de los mismos, la cual se origina en violaciones graves a derechos fundamentales y en contagia de manera insuperable a toda actuación. También es preciso hacer alusión a la teoría del fruto del árbol envenenado. Esta teoría surge como guía en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 en los versículos del 17 al 20. Así: todo árbol bueno da fruto el bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. Igualmente, se debe entender que con la prueba que sea consecuencia da prueba excluida, como por ejemplo, cuando la Fiscalía realiza un interrogatorio o entrevista a un cónyuge para que se declare en contra de otro y base en esto se ordene un registro de allanamiento al inmueble del cónyuge donde se incauta la arma homicida. Las dos pruebas se obtuvieron por medio de la misma fuente, siendo la obtenida de manera ilícita, y por tal motivo se deja la segunda prueba contaminada.
el fruto de la primera. Por consiguiente, una prueba arrastra a la otra a quedar excluidas del proceso judicial. De igual forma, no debemos confundir la prueba obtenida de manera ilegal con la prueba obtenida de manera ilícita. La prueba ilícita es obtenida con violación grave a los derechos humanos cuando dicha prueba ha sido obtenida, por ejemplo, de manera forzosa o por medio de la tortura, lo que conllevaría a la nulidad del proceso. Ahora, así como la prueba ilícita o ilegal sustancial debe ser excluida, de igual manera el medio probatorio que de ella se sirve debe correr la misma suerte. Esto es o debe ser objeto de la cláusula de exclusión. Asunto que en la doctrina anglosajona es abordando en la conocida teoría árbol del fruto envenenado. En virtud del efecto espejo, dominio, también llamado reflejo, la prueba ilícita que resulta nula por vulneración de los derechos fundamentales no produce efecto alguno. Su ineficacia se extiende a todas sus consecuencias y contamina otros medios de convicción de que ella se deriva. En la sentencia CU 159 del 2002, como magistrado ponente Dr. Manuel José Cepeda, habla de que esta es la primera sentencia que desarrolla y regula ampliamente el tema de la prueba ilícita, así como también las condiciones de aplicación de las reglas de exclusión y los sistemas de regulación de la prueba ilícita en el derecho comparado. Parte de un caso muy conocido, el cual hace referencia a la conversación sostenida entre los ministros de Minas y Energía en el Ministerio de Comunicaciones sobre la adjudicación de una emisora de la ciudad de Cali. Esta comunicación fue interceptada y además publicada en medios de comunicación. Se identifican 3 grandes sistemas de regulación del problema de las pruebas ilícitas o inconstitucionales. El primero es que aquellos países de tradición anglosajona hacen una especial referencia al sistema de exclusión de Estados Unidos, al sistema de regulación alemana y por último el de aquellos países de tradición romana. Prueba ilícita y su diferencia con la prueba ilegal. Se diferencia por cuanto la prueba ilícita debe ser excluida y no puede formar parte de los elementos de convicción que el juez valore para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento. Cuando la prueba es ilegal, el juez debe determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y cuál es su trascendencia y afectación al debido proceso, por cuanto no toda omisión de una formalidad insustancial autoriza la exclusión del medio probatorio. Para concluir, en la actualidad, al referirnos a los conceptos de prueba ilícita, se debe entender como aquella que es obtenida con violación de derechos y garantías fundamentales del enjuiciado, a diferencia de lo que ocurre con la prueba ilegal, la cual es considerada como aquella que en su obtención se realiza violando previsiones normativas probatorias a nivel de los actuales medios de conocimiento. Tómese a modo de ejemplo las torturas o tratos crueles, inhumanos o desagradantes que miembros del Estado aplicaron a una persona para lograr su confesión, o a la interceptación telefónica sin una orden judicial expedida por un juez de control de garantías. La exclusión de la prueba ilícita supone la imposibilidad de admitirla y valorarla. Esto es su inutilización en el proceso o, si se quiere, su nulidad. La exclusión de la prueba ilícita es el reflejo de una ideología jurídica comprometida con los derechos fundamentales y en virtud de que piensa de que ese enclarecimiento no puede ser obtenido a cualquier precio, en particular al precio de vulnerar derechos fundamentales del imputado dentro del proceso penal.